Profesor, buenas tardes. Soy la alumna Mireya Gico Valverde. En esta ocasión voy a relatar el resumen del capítulo 1 llamado Atribución de estatus moral a un embrión, del libro El cerebro ético. Bueno, empezaré hablando sobre una de las cuestiones bioéticas principales en la actualidad, que es si merece un estatus moral darle a un embrión o un feto y desde cuándo se le considera un ser vivo a ellos, ¿no? Bueno, se dice que cuando el espermatozoide se une al óvulo, al cabo de unas horas, el embrión se divide en tres partes, que viene a ser el endodermo, el mesodermo y el ectodermo. Bueno, a raíz de ello, estas son las capas iniciales de las células que se diferenciarán para crear los demás tipos de órganos y componentes para todo el cuerpo. En las siguientes semanas ya se empieza a desarrollar el tubo neural que da lugar a las neuronas y otras células del sistema nervioso central. Y también mientras que la cresta neural se convierte en las células del sistema nervioso periférico. Para la cuarta semana, el cerebro se empieza a dividir en tres partes: el cerebro anterior, medio y posterior. La actividad cerebral eléctrica comienza a fines de la semana 5 y 6. Y así va surgiendo los lóbulos del cerebro en la semana 13, donde el feto ya empieza a moverse también. El desarrollo sináptico comienza en la semana 28 y para la semana 32 el cerebro fetal ya controla la respiración y la temperatura corporal. El argumento de la continuidad afirma que un óvulo fecundado llegará a ser una persona y por lo tanto merece también los derechos de un individuo. Esto es algo que se puede rebatir. Quienes defienden más esta idea son la Iglesia Católica. Por otro lado, también los judíos y musulmanes opinan que el embrión merece la asignación de estatus moral de un ser humano a partir de los 40 días de desarrollo. Ahora vamos a hablar sobre la muerte cerebral, que viene a ser el momento en donde se acaba la vida, ¿no? Se pone de manifiesto que también interviene otro factor, que es la necesidad de nuestro cerebro de formarse creencias. En el ámbito de la medicina, se declara muerte cerebral cuando el paciente está en coma irreversible a causa de una lesión cerebral por un golpe. Como por ejemplo, cuando no se observa alguna respuesta en el tallo cerebral, lo cual como consecuencia de un electroencefalograma plano y la incapacidad de respirar de forma independiente. Se emplean dos tipos de embriones para la investigación biomédica humana, que son los embriones sobrantes de los procedimientos de fecundación in vitro y los embriones creados por transferencia nuclear de la célula somática. Es evidente, ¿no?, que un óvulo fecundado, que viene a ser un conjunto de células sin cerebro, difícilmente merece el estatus moral que atribuimos a un niño recién nacido o al adulto en plenitud de facultades. El embrión en desarrollo que se convierte en un feto será un futuro bebé, ¿no? Es producto de una interacción dinámica con el entorno del útero de la madre, las experiencias postnatales y multitud de factores adicionales. Una descripción puramente genética de la especie humana no define a un ser humano. Un embrión de 14 días creado para fines de investigación no tiene y no debe tener un mismo estatus moral que un ser humano. Un padre puede ver una ecografía, ¿no?, y puede ver a un futuro niño, ¿no?, a un futuro hijo, pero en cambio un pseudocientífico sabe que el bebé no puede sobrevivir fuera del útero en las 14 semanas posteriores.
Un ejemplo de ello puede ser las adolescentes de hoy en día que salen a proclamar el aborto legal, ya que para ellas, como dicen, ¿no? La bolsa de células no lo consideran un ser vivo. Entonces, ellas quieren hacer entender también por las leyes que existen, que sancionan, que eso es algo normal y que es un derecho para ellas poder eliminar o matar, ¿no? A través del aborto. Y eso es lo que ellos salen a sus marchas a exigir, sus derechos, más de ellas como de los derechos que puede tener el feto o el embrión.